Adolf Hitler, tirano, genocida, cegado por el odio y sus ínfulas de superioridad. Y apasionado de la música de Richard Wagner, el compositor alemán famoso por revolucionar la ópera y acusado de ser antisemita. ¿Qué fue exactamente lo que desató el ardiente fanatismo de Hitler por Richard Wagner? ¿Por qué el dictador alemán admiraba su música de forma incondicional? Hay que admitir que Wagner, entonces como hoy, no pasa desapercibido. Miles de personas siguen aplaudiendo sus obras cada año en el legendario Festival de Bayreuth. Lo veneran aficionados de todo el mundo. Pero la pasión de Hitler por Wagner y sus composiciones es extrema. ¿Qué es lo que le fascinó de Wagner? Hay 7 motivos que lo explican. Hitler se siente reflejado en las dramáticas óperas de Wagner como un vencedor imbatible. Wagner refuerza la inclinación de Hitler por el arte. Hitler siempre se consideró un artista y sentía una afinidad estética con Richard Wagner. Wagner opinaba que los judíos tenían la culpa de todo, lo que reforzó la imagen que Hitler tenía de ellos como enemigos. El Festival de Bayreuth es la fuente de energía de Hitler. La semana que duraba el festival eran los únicos días de vacaciones que se tomaba en todo el año. Son los días en los que Hitler se regenera. Los Wagner son la segunda familia de Hitler. Para nosotros no era el Führer en absoluto. Las óperas de Wagner forman la banda sonora de la dictadura. Las imágenes de propaganda nazi que se emitían en el noticiero del cine se acompañaban de música de Wagner. La política se escenifica como en el teatro. Wagner enciende el delirio de poder de Hitler, grandes orquestas y armonías profundamente conmovedoras. ¿Hubo jamás mejor banda sonora para la megalomanía que esta? Pero antes de continuar, ¿quién fue ese tal Richard Wagner? Nació en 1813 en Leipzig. Fue un gran genio, pero también un ególatra autoritario, y se propuso reinventar la ópera como obra de arte total. Él mismo escribe sus libretos y crea ostentosas puestas en escena. Mete a la orquesta en un foso oculto y deja al público en la oscuridad. Y escenifica óperas que duran hasta 16 horas. Wagner hace construir un imponente teatro en Bayreuth, llamado a ser un templo para su música. Sus obras sientan un nuevo precedente y se dan a conocer en todo el mundo. El compositor muere en 1883 y aún hoy es objeto de culto reverenciado por millones de personas. Aficionados de todo el mundo peregrinan al Festival de Bayreuth, donde cada año se dedica un mes entero exclusivamente a la música de Wagner. Volvamos a nuestra pregunta. ¿Por qué Hitler idolatraba a Richard Wagner? Veamos en detalle los 7 motivos. A Hitler le encantan las sagas de héroes y descubre que nadie las interpreta de forma tan emocional como Richard Wagner. Por un lado, se debe al abrumador lenguaje musical de Richard Wagner, a su sonido profundamente conmovedor. Y por otro lado, a sus temas, arraigados en la mitología germánica, que es lo que, en mi opinión, realmente fascinó a Hitler. Además de la idea de la salvación, de la superación de una realidad imperfecta. Antiguas leyendas germánicas con una puesta en escena imponente. En el anillo del Nibelungo, dioses y seres humanos pelean durante 16 horas por el oro del Rin, que da poder absoluto a quien lo posee. La ópera Lohengrin trata de un caballero legendario que lucha para liberar a su amada Elsa y dejó a Hitler rendido ante Wagner en 1901.
En su libro Mi lucha explica que fue una revelación para él, con apenas 12 años. Lohengrin, la primera ópera que vi en mi vida, me cautivó desde el primer momento. Mi entusiasmo juvenil hacia el maestro de Bayreuth no tenía límites. En 1905, Hitler asiste a una representación de Rienzi, la ópera de Wagner, sobre un valiente político romano que quiere salvar a su pueblo, que da alas a la tendencia de Hitler hacia la megalomanía. Un amigo de la infancia de Hitler, Kubitschek, cuenta que tras una representación de Rienzi en Linz, ambos subieron el monte de Freienberg por la noche y Adolf Hitler, en una visión arrebatadora, esbozó una imagen de la futura Alemania influenciado por esa representación de Rienzi. Un simple hombre del pueblo que quiere salvar al Imperio Romano de la decadencia. ¡Qué gran objetivo!, piensa Hitler. Él también se ve como un salvador. Consideraba un ejemplo a seguir que alguien consiguiera el apoyo de al menos una parte de la población mediante recursos como la palabra, la retórica, el carisma. Sin embargo, la revuelta de Rienzi no tiene un final glorioso. El pueblo se vuelve contra el héroe, que muere trágicamente. ¿Es de verdad un buen ejemplo? Hitler se dijo: he aprendido algo del destino de Rienzi. Rienzi fracasó porque no tenía detrás ningún aparato de poder, ningún partido. No lo apoyaba ningún grupo poderoso, como a Hitler lo apoyaban el Partido Nacional Socialista y luego las SA. Está haciendo bien lo que Rienzi hizo mal y por eso no puede fracasar. Hitler ama las figuras heroicas como Lohengrin y Rienzi, y las óperas de Wagner exaltan la ambición de poder de Hitler. Antes de hundir al mundo en un abismo, Hitler probó suerte con la pintura. Hitler se veía sobre todo como artista y no tanto como político. De joven se presenta 2 veces a la prueba de acceso a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero suspende. Se gana la vida vendiendo sus acuarelas. Quizás si lo hubieran admitido, la historia habría sido diferente, pero es una reflexión que no lleva a ningún sitio. En 1908 hace una tentativa de triunfar como compositor y aborda la ópera inacabada de Wagner, Wieland el Herrero. Hitler se propuso hacer lo que Wagner no logró terminar. Por supuesto, fracasó desde el principio porque no sabía ni escribir partituras ni componer música. Tras fracasar como artista, Hitler, frustrado, se lanza a la política. Disfruta de la cultura desde su entusiasmo por Wagner. ¿Fue el orgullo herido o simple envidia lo que llevó a Richard Wagner a odiar a los judíos? Ya en 1850 escribió un panfleto, El judaísmo en la música, en el que se lamentaba de la perniciosa influencia de los judíos en la cultura alemana. Los reproches de Wagner se debían a que, según él, era terrible que los judíos hubieran ganado demasiado poder. Y en segundo lugar, afirmaba que era evidente que los compositores judíos eran improductivos por naturaleza y que por su falta de creatividad se limitaban a copiar lo que hacían los demás. Su esposa Cosima, también una antisemita acérrima, reflejó en sus diarios el odio hacia los judíos que Wagner expresaba a diario. ¿Se refleja este antisemitismo también en las obras de Wagner? Jens Malte Fischer percibe claras alusiones especialmente en los maestros cantores de Nuremberg. En un concurso de canto, el personaje de Beck Mesa canta terriblemente mal una canción y plagia canciones de otros. Wagner describe esa chapucería en el judaísmo en la música como algo característico de la música de la sinagoga y dice: ¿cómo se puede cantar así de mal?
es horrible. Y me parece que Wagner lo ridiculiza claramente. Eindrückliche Art parodiert von Wagner. En 2017 se presenta en Bayreuth la primera puesta en escena de un director judío. El australiano Barry Kosky pone el dedo en la llaga y propone la ópera como la persecución a un cantante judío. No estoy abordando la cultura judía, sino la parodia del antisemitismo. Beck Mesa encarna al chivo expiatorio que carga con toda la responsabilidad, con todo el trauma de un pueblo. Esa es la cuestión. En mi interpretación lo convierten en el judío típico. Con su puesta en escena, Barry Kosky acusa a Richard Wagner. Creo que Wagner creó su propio infierno. No hace rodar la piedra montaña arriba como Sísifo, pero está permanentemente en el banquillo de los acusados y tiene que justificarse por lo que dijo y lo que pasó con su música. Y no creo que pueda llegar a salir de esa posición. Sin embargo, año tras año, el compositor es aclamado en el Festival de Bayreuth, un escaparate para personalidades del mundo de la política y la cultura. Un propagandista antisemita aclamado como un genio alemán, para muchos músicos judíos es una provocación. Para Yuri Gursky, de la banda Rotfront, fue chocante leer el panfleto de Wagner contra los judíos. Me pareció raro y pensé que no lo había entendido bien. ¿Realmente se trata del mismo tipo? ¿Es el compositor? ¿Es ese Wagner? ¿O es un enfermo con el mismo apellido? Resultó ser la misma persona. Muy interesante. En respuesta, Gursky reconfigura motivos musicales de Wagner en una canción klezma sobre un israelí enamorado de la chica de Bayreuth. Para mí, Wagner es un símbolo del antisemitismo alemán. El klezma también es un estereotipo y los músicos judíos de Alemania nos movemos entre ambos. Tenemos que vivir con ello. Por un lado, Wagner, y por otro el klezma como la música judía por antonomasia. Me parece muy problemático que en Alemania se siga aclamando a Wagner. En Israel la música de Wagner es tabú, se boicotea desde hace décadas. En 2001, Daniel Barenboim osó tocar la obertura de Tristán e Isolda en Jerusalén al término de un concierto. Fue un escándalo. Ahora un grupo de músicos de ópera se ha atrevido a abordar la obra de Richard Wagner a su manera en el centro de Tel Aviv. Le conté a un director israelí que iba a ir a Israel por primera vez para trabajar en una ópera llamada Kundry. Y me preguntó, ¿tienes un guardaespaldas? Kundry es un personaje de la ópera Parsifal de Wagner. Es una infiel condenada eternamente a seducir a los hombres. Aquí se convierte en una diosa, una interpretación valiente y contemporánea de la obra de Wagner. Una vez en Israel, todo el mundo estaba muy abierto a esta idea porque desencadenó un debate acerca del significado de la obra de Wagner y de los motivos del boicot. Algunas personas opinan que sin duda hay que interpretar a Wagner y otras están absolutamente en contra. Kundry fue una buena manera de iniciar un diálogo. Wagner, el rabioso antisemita, fue para Hitler un ejemplo inspirador.
El epicentro del culto a Wagner, Bayreuth, en el sureste de Alemania. Por supuesto, Hitler no podía faltar. Richard Wagner hizo construir aquí su propio teatro para representar exclusivamente sus óperas. Aquí estableció su residencia familiar, la Casa Banfried. Y aquí encontró su última morada. Para un aficionado a Wagner, Bayreuth es lo mismo que la Meca para un creyente musulmán. Al menos una vez en la vida hay que ir allí y participar en la auténtica puesta en escena. Entonces se tiene la sensación de estar en el epicentro. Adolf Hitler, un aficionado a Wagner, vino a Bayreuth por primera vez ya en 1923. Por fin estaba bien cerca de su idolatrado maestro. Desde entonces, Hitler acude a Bayreuth cada verano y se sumerge en un frenesí wagneriano de varios días, rodeado de los descendientes del compositor. La nuera de Wagner, Winifred Wagner, guarda buenos recuerdos de las visitas de Hitler. La semana que duraba el festival eran los únicos días de vacaciones que se tomaba en todo el año. Se dedicaba a disfrutar de Bayreuth y trataba de posponer cualquier deber que se le presentara. Aquí lo festejan continuamente. En el camino de Banfried al teatro todos son aplausos y vítores. Solía detenerse junto al coche y en la entrada del teatro donde yo lo recibía. Querido Führer, ten corazón y asómate al balcón, grita la eufórica multitud. Entonces Hitler se acerca a la ventana lateral del edificio y saluda a los curiosos. En 1940, Hitler visita Bayreuth por última vez. Sus palabras de despedida son: oigo batir las alas de la diosa de la victoria. Europa entera está en ruinas, pero Hitler decide que el festival continúe. Los intérpretes están exentos de combatir y el público se llena de heridos de guerra. Wagner para dar consuelo, Wagner para subir la moral. Los Wagner están encantados con el Führer. Fue el yerno de Wagner, Houston Stewart Chamberlain, quien presentó a Adolf Hitler a su familia. Hitler admira la mentalidad racista y antisemita de Chamberlain. A partir de 1936, Hitler se instala durante la temporada del festival en la mansión del maestro, la Casa Siegfried, construida por el hijo de Wagner. Aquí Hitler puede relajarse. Aquí podía alojarse de forma independiente con su séquito y estar muy cerca de Banfried. Siegfried, el hijo de Richard Wagner, fallece en 1930. Su esposa Winifred asume entonces la dirección del festival. Para Hitler se abre así un hueco en la familia de Wagner. Él venía aquí, yo diría que para disfrutar de la vida en familia. Venía a ver a los niños. Le alegraba mucho estar con ellos. Tío Wolf, así le llaman. El dictador es sobre todo para los hijos varones, Wolfgang y Wieland, una especie de sustituto de padre, a quienes habla incansablemente de sus grandiosas ideas sobre la ópera, el festival y Alemania. Aquí detrás de mí está la chimenea. A Hitler, que tenía algo de pirómano, le gustaba sentarse frente a ella hasta las primeras horas de la madrugada. Wieland y Wolfgang tenían que quedarse a escuchar sus interminables monólogos. Esto me lo contó una vez Wolfgang Wagner. Ellos querían irse a la cama a dormir, pero tenían que hacerle compañía. Y Winifred, la ferviente admiradora del nacionalsocialismo, está embelesada por su prominente amigo. Para nosotros no era en absoluto el Führer. Nunca experimenté nada en él que me causara repulsión. ¿Sabe usted? Tenía un corazón y una calidez totalmente austríacos.
Tras el fin de la guerra en 1945, Winifred Wagner es juzgada en un proceso de desnazificación y tiene que justificar su cercanía a Hitler. La dirección del festival pasa a sus hijos, quienes intentan rescatar lo rescatable, dando la espalda a ese oscuro capítulo. Pero Winifred permanecerá fiel a sus ideas y a su amigo Hitler, y su casa seguirá abierta a grandes figuras del nazismo. Nosotros, los viejos nacionalsocialistas, inventamos después de la guerra un apodo secreto. Como no se podía hablar de él en público, si queríamos referirnos a él le llamábamos USA, letras que corresponden en alemán a nuestro bendito Adolf. Los Wagner, una verdadera familia adoptiva para Hitler. La obra de Wagner es la música de fondo idónea para los objetivos políticos de Hitler. Este enorme poder para impresionar, para abrumar a los oyentes no solo con la música, sino también con la letra y los temas, estaba en el corazón de la propaganda nazi. Das war ja ein Zentrum der NS-Propaganda. Para inaugurar el Congreso Anual del partido suena la obertura de la ópera Rienzi. Si ve la infame película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, sobre el Congreso del Partido Nacional Socialista, o la Catedral de Luz de Speer, se dará cuenta de que eran puestas en escena operísticas. En el noticiero, un ataque aéreo se convierte en una representación teatral heroica. La música de la cabalgata de las Valquirias, como declaración de guerra escenificada. Todo esto tan falso, sublime y patético que el nacionalsocialismo utilizó de forma tan astuta para su propaganda, se puede combinar bastante bien con las óperas de Wagner. Wagner compuso con gran patetismo. Para Hitler fue la banda sonora de la dictadura. Las fantasías redentoras de Hitler sobre el Reich alemán cobraban vida con la música de Wagner. ¿Ha habido alguna vez mejor música de fondo para la megalomanía? Esta música bombástica va muy bien con ese tipo de fantasías. La música de Wagner a veces toca una fibra en lo más profundo de uno mismo que tal vez ni siquiera sabías que existiera antes. Creo que es como cualquier droga y Wagner es una droga. Tomada con moderación puede ser saludable, tomada en exceso puede enfermarte. Los médicos del siglo XIX ya lo sospechaban y atribuían a la música de Wagner un efecto devastador, histeria, locura e incluso muerte. Se dice que Tristán e Isolda llevó a algunos a la tumba. El primer cantante que interpretó a Tristán murió en 1865 en el llamado delirio wagneriano. En 1911 se cobró otra víctima. En mitad de una representación, el director de orquesta Felix Mottl cayó muerto de un ataque al corazón. Medio siglo después, otro director, Joseph Keilbert, se desploma sin vida en el mismo lugar. ¿Reforzó la música de Wagner el lado patológico de Hitler? ¿Fue una especie de combustible para su cerebro enfermo? Creo que es por las armonías, básicamente. Esta ópera de 5 horas de duración es, en cierto modo, un truco armónico con fuerte carga sexual. Durante todo el segundo acto te hace esperar impacientemente el clímax musical y luego no te lo da. Los amantes que no logran estar juntos. La misma tensión que antes. Y finalmente llega el tono que has estado esperando durante 5 horas. El público ha esperado enfebrecido el clímax durante 5 horas y lo que llega es la muerte como redención. Esta morbosa combinación de erotismo y deseo de muerte es lo que hace que Wagner sea tan poderoso y también algo aterrador.
La esperanza de redención de la existencia terrenal, un deseo que no es ajeno a Hitler. Siempre tuvo pensamientos suicidas. Cuando pasaba un momento difícil, cuando corría el riesgo de fracasar, solía decir que quería acabar fría y brutalmente con todo, que quería pegarse un tiro. Ese fue siempre un tema y lo puso en práctica en su búnker en 1945. La música de Wagner tampoco faltó en combinación con la muerte de Adolf Hitler. La marcha fúnebre de Siegfried, del ocaso de los dioses, acompaña el anuncio por la radio del miserable final del Führer. Esta peligrosa cercanía entre los dos alemanes no debería ignorarse. Solo se puede ser wagneriano y tener la conciencia tranquila si se está dispuesto y se es capaz de mirar la otra cara de la moneda, que también existe. Con Wagner se podría hacer lo mismo que con los cigarrillos, poner también una advertencia en el paquete.